Y vamos a ver el llamado al arrepentimiento. Es un tema muy importante y fundamental en la doctrina de la salvación, como decíamos recién, pero también la realidad es que es un tema muy tergiversado, dejado de lado, lamentablemente, hoy en la sociedad. Y no de estos últimos años, sino que hace muchos años. Y cuando vemos que en la Escritura encontramos todo lo contrario, y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy vamos a leer muchos versículos, no vamos a tener un pasaje central, sino que vamos a ir recorriendo un poco el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento para mostrarnos qué es el arrepentimiento, cuál es el verdadero arrepentimiento. Y vamos a leer también varias definiciones, yo las tengo anotadas aquí, así que vamos, ¿me acompañan? Vamos a preparar nuestra lapicera también para ir tomando nota de algunos versículos que yo los tengo aquí. Ustedes los pueden buscar o no, anotan la cita y para luego leerlos, memorizarlos, porque son fundamentales para nuestra fe. Así que, hermanos, la realidad es que el mismo Señor Jesucristo comenzó de esta manera su ministerio, con un llamado al arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 17, vemos a Jesús en el principio de su ministerio diciendo lo siguiente. Primero lo presenta: desde entonces, después del encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación superficial que no se enfrenta con el hecho terrible de la pecaminosidad y culpabilidad del hombre, mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, da por resultado conversiones superficiales. Y por eso tenemos una gran cantidad de profesos de fácil palabra que no dan ninguna señal de regeneración. Charlan de salvación por gracia y no manifiestan ninguna gracia en sus vidas. Declaran a voces que son justificados por fe solamente y no recuerdan que la fe sin obras está muerta. Y tampoco que la justificación por obras ante los hombres no debe ignorarse, como si estuviera en contradicción con la justificación por fe ante Dios. Tremenda definición del doctor Ironside y refleja mucho, lamentablemente, la realidad de nuestros días. Dice John MacArthur: el Evangelio, según Jesucristo, es tanto un llamamiento a abandonar el pecado como una invitación a la fe en Jesús. Abandonar el pecado, una transformación, un vuelco total para seguir a Jesús y esta vida de obediencia. En Lucas capítulo 24, 47 encontramos que dice: el arrepentimiento, es necesario que prediquemos el verdadero mensaje del arrepentimiento y la remisión de pecados. Lo que estamos viendo aquí es que siempre, y en el mismo Jesús hemos visto la realidad de que el arrepentimiento es un eslabón fundamental en el Evangelio. El llamado al arrepentimiento es vital y totalmente importante. Si lo subestimamos, si lo quitamos de la ecuación, tendremos falsos convertidos, o mejor dicho, le podemos decir convencidos. Han sido convencidos de que Jesús es el Salvador y están convencidos de que ellos son cristianos. Pero esto no ha generado una verdadera transformación porque no hay arrepentimiento, no hay pesar, no hay cambio de mente, no hay cambio de conducta, no hay obras que evidencien lo que sucedió en el interior. Veamos como nuestro primer encabezado qué es el arrepentimiento. Vamos a ver entonces qué es el arrepentimiento y para eso vamos a ver diferentes versículos, pero también vamos a ir un poquito a ver la palabra en griego para poder identificarla. Cuando hablamos de arrepentimiento no estamos hablando simplemente de creer, no estamos hablando simplemente de fe, sino que la palabra para arrepentimiento es metanoia. Y esta palabra habla de una reflexión profunda, habla de una mente que está analizando y que el resultado de esta mente que reflexiona y analiza lo que sucedió
trae un cambio de conducta. Así que en todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar diferentes formas de utilizar esta palabra metanoia con diferentes derivaciones, pero la realidad es que constantemente la palabra significa lo mismo. Siempre va a hablar en todo el Nuevo Testamento de un cambio de mente que da por resultado un cambio de conducta. Algunos psicólogos lo pensarían de esta manera, te dirían así: si vos pensás así, vas a obrar así. Entonces vos pensá en positivo para vivir en positivo. Lo utilizo porque eso es muy común en todas las mentes de todos los oyentes, pero la realidad es que tiene algo de verdad. No es que tenemos que andar por la vida pensando en positivo para que nos vaya bien, porque eso no tiene sentido, pero sí el punto es este, que lo que nuestra mente y corazón piense y desee va a reflejar nuestra conducta y nuestras acciones. ¿Cuál es el contraste a esto? La falsa profesión. Puede haber personas que dicen que son cristianos, pero luego su vida demuestra todo lo contrario. Entonces eso nos está mostrando que en realidad no ha habido un cambio, un arrepentimiento genuino, un cambio de mente y de corazón. ¿Por qué? Porque la persona que realmente ha encontrado el arrepentimiento verdadero y genuino de parte de Dios, ahora está cambiando su vida, su conducta, se ve reflejado de esa manera. La Escritura siempre lo está relacionando de la misma manera: un abandono del pecado y una mente nueva para seguir y obedecer las ordenanzas del Señor. Eso es arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo que es un cambio de propósito. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice: ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ustedes se convirtieron de los ídolos para allí hacia Dios, para aquí, para ilustrarlo bien, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se convirtieron a Dios? Para servir al Dios vivo y dejar de lado aquello. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de acciones y de conducta. Veamos 3 componentes del arrepentimiento que encontramos en estas verdades que estamos mencionando. El arrepentimiento genuino y verdadero va a tener como componentes lo siguiente: volverse a Dios. Escuchen esto, que recién lo leíamos en el versículo. Volverse a Dios, estaba lejos, lo cantábamos recién, ahora me vuelvo a Dios. Apartarse del pecado, otro componente fundamental y real del arrepentimiento, y intentar servir a Dios con la vida. Me entrego como siervo de Dios. Entonces, estamos diciendo que el arrepentimiento es un cambio verdadero de la mente y del corazón que se ve evidenciado y reflejado en un cambio de conducta y de forma de vivir. Ahora, antes servía a los ídolos, antes servía al dinero, antes servía a mi persona, mi yo, mi reputación. Ahora sirvo a Dios. Y lo único que me importa es su gloria, como cantamos. Él es mi gloria, mi Cristo es todo. Así que el arrepentimiento no es simplemente avergonzarse. El arrepentimiento no es simplemente tristeza de corazón. El arrepentimiento no es simple dolor, aunque todo eso sí lo incluye, por supuesto. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso. Pero la realidad es que el arrepentimiento genuino trae tristeza, agonía y dolor, pero trae transformación a la vida, trae cambio. Me arrepiento de esos pecados, me arrepiento de haber quebrantado la ley de Dios, me arrepiento de haberme olvidado de Dios en mi vida, me arrepiento de haber deshonrado a mis padres, me arrepiento de haber sido adúltero, me arrepiento de haber sido mentiroso y ya no lo soy más. Ya no voy más por la senda de la mentira. Ahora soy un hombre de verdad, transparente. ¿Entienden? Era un hombre que deshonraba a mis padres, ahora voy hacia atrás y empiezo a honrarlos. Y les pido perdón. Cambios, arrepentimiento,
transformación de vida. Por eso decíamos que es vital y totalmente importante cuando hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el arrepentimiento no es simplemente una emoción, decíamos, un sentir de tristeza, no es solo eso. El arrepentimiento tampoco es una obra meramente humana. Es decir, no es algo que nosotros podemos controlar y manipular. Nuestras emociones y nuestro corazón son totalmente engañosos y podrían engañarnos constantemente. La realidad es que nosotros no podemos generar el verdadero arrepentimiento. Es una obra divina, una obra soberana de Dios que Él pone e imparte en los corazones que Él está llamando. Así que, amado, si has conocido el arrepentimiento, si Dios te da arrepentimiento de tus pecados, si a la luz de la palabra y de los 10 mandamientos te ves culpable, no es mérito tuyo, sino que es la obra regeneradora que Dios está comenzando en tu vida. Fíjense aquí, cuando Cornelio se convertía en Hechos capítulo 11, versículo 18, dice así: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Quién lo dio? Dios. Así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, dice así: pero por si quizás, a los que se oponían, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Ama, perdona, predica la verdad. Quizás Dios conceda ese arrepentimiento. Es Dios el que hace la obra. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que Dios nos manda hacer. Predicar la palabra, amar, llamar al arrepentimiento, mostrar con nuestros hechos, pero es Dios el que va a impartir arrepentimiento, como lo hizo en nuestras vidas y en las vidas de otros y de aquellos que también amamos. El llamado al arrepentimiento no es un mandato a poner en orden la vida antes de seguir a Jesús. No. El arrepentimiento es un mandato a entender nuestra pecaminosidad, la gravedad de ese pecado. ¿Por qué es grave? Porque ha sido una afrenta, una ofensa contra el Dios Santo. Entonces el llamado al arrepentimiento es un llamado al pecador a darse cuenta de esa cuestión. No es que esperamos que el pecador ponga en orden su vida, todos sus pecados, y luego venga. No es así. Llamamos al arrepentimiento, Dios nos llama al arrepentimiento, a que entendamos la gravedad de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos demos cuenta de nuestra situación, camino al infierno, rumbo en densa oscuridad, que entendamos que ofendimos al Dios Santo, para que luego nuestro corazón esté preparado para la gracia y recibir así y entender así el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, estamos recordando hoy en Semana Santa, Jesús murió por los pecadores. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se entregó por los pecadores que se arrepienten y creen en Él. J.I. Packer escribió: el arrepentimiento que Cristo requiere de su pueblo consiste en la renuncia definitiva a poner cualquier límite a los derechos que Dios pueda reclamar sobre nuestras vidas, sobre las vidas de las personas. Es decir, Dios el Creador manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamado al arrepentimiento es a decirte, pecador, que dejes de poner un límite a esto y que te rindas a los pies del Señor soberano, Jesucristo, el Rey de Gloria. Entonces, el arrepentimiento no es una obra meramente humana. El arrepentimiento no es un llamado a poner la vida en orden, sino a entender la realidad de nuestro pecado, el pesar tan grave por ofender a Dios
y es venir y ponernos de acuerdo con Dios para rendir la vida a Dios. El arrepentimiento tampoco es una mera actividad mental, no es una simple actividad mental, no tiene que ver con solo la reflexión, como decíamos antes, sino que el verdadero arrepentimiento comprende el intelecto, las emociones y la voluntad. El verdadero arrepentimiento comprende el intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Está bien? Dice un comentarista, me cuesta decir el nombre, Gerhardus, y escribió lo siguiente. Lo voy a leer detenidamente porque aquí vamos a encontrar varias definiciones que nos van a complementar todo lo que estamos hablando. Escuchen. La idea de nuestro Señor sobre el arrepentimiento es tan profunda e integral como su concepto de justicia. De las 3 palabras usadas en los evangelios en griego para describir el proceso, una enfatiza el elemento emocional del pesar y la tristeza por la forma pecaminosa de vivir en el pasado, metameloi sería la palabra. La encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 29 al 32. Otra palabra, otras derivaciones de esta palabra, expresa el cambio total de actitud mental. Otra expresa el cambio total de actitud mental, metanoeo, en Mateo capítulo 12, versículo 41. La tercera denota un cambio de dirección de la vida. Entonces, primero, cambia mis emociones en el pesar, en la tristeza. Luego cambia mi actitud mental hacia el pecado. Y luego, la tercera denota un cambio de dirección en la vida. Todo lo que veníamos hablando. Una meta sustituida por otra. Iba hacia allí, ahora voy hacia allá. La derivación sería epistrefomai, Mateo 13:15. El arrepentimiento no está limitado a ninguna facultad particular de la mente, seguimos con la definición, sino que abarca todo el hombre, el intelecto, la voluntad y los afectos. Además, en la vida nueva que sigue al arrepentimiento, el principio dominante es la absoluta supremacía de Dios. Leo de vuelta esa frase. En la vida nueva que sigue al arrepentimiento, el principio dominante es la absoluta supremacía de Dios. El que se arrepiente se retira del servicio a las riquezas y del yo de su nombre para dedicarse al servicio de Dios. Tremendo. Entonces, estamos hablando de estos 3 aspectos que conllevan el arrepentimiento. El intelectual, el emocional y el de la voluntad. Cuando hablamos entonces del intelectual, decimos que el arrepentimiento empieza en la mente con el reconocimiento del pecado y de la pecaminosidad, con el entendimiento de la gravedad del pecado, con mi conciencia que me acusa porque está impuesta en mí los 10 mandamientos de la ley de Dios y comienza a convencerme. Entonces comienza la mente a entender que si sigo así, las consecuencias son terminar en el infierno, terminar lejos de Dios o soportar la ira de Dios. Empieza en la mente empieza a comprender la gravedad de su pecado, lo tremendo de su maldad, que no ha podido alcanzar el estándar de Dios. Lo entiendo en la mente. Luego comienzan las emociones. Perdón, cuando estamos hablando del intelecto también, la persona comienza a entender que debe rendir su vida al Señor, a Jesucristo, y ya no debe vivir para sí. Lo va entendiendo. Cuando hablamos de la parte emocional del arrepentimiento, es un pesar del corazón, un sentimiento abrumador,
Un dolor, una angustia, una agonía. En diferentes personas se verá de distintas maneras. La realidad es que siempre va a estar relacionado con tristeza y dolor, el arrepentimiento genuino. No va a estar relacionado con gozo, al menos esa parte de la salvación del arrepentimiento. Ahora, como dijimos antes, no es simplemente esto. No nos podemos confundir. Recuerden ustedes Judas. Judas tuvo gran remordimiento, gran tristeza. ¿Y qué hizo? Se arrepintió, fue y le pidió perdón al Señor, cayó a sus pies y le dijo, Señor, perdóname por lo que hice, acá estoy para servirte, restáurame si tú quieres. No. Tuvo tal remordimiento que fue y se ahorcó. Así que ahí vemos una persona que tiene un pesar porque se dio cuenta de la gravedad de lo que hizo, de la locura que hizo y que cometió, pero no se arrepintió, no tuvo esa fe salvadora y ese arrepentimiento verdadero que viene de Dios. Fue y se ahorcó. El joven rico dice que luego de enfrentarse a Jesús y toda su enseñanza y su demanda, ¿cómo se fue? Triste. Dice que se fue con gran tristeza. ¿Pero a dónde se fue? En vez de seguir al Señor, el Maestro, el Mesías, el glorioso Dios que había venido a reinar para siempre, a establecer su reino, mejor dicho, para siempre, y seguirlo al Mesías y escuchar sus grandes enseñanzas y ver sus poderosos milagros, el joven rico siguió su vida y haciendo sus negocios. Se fue triste, pero continuó con su vida. Ahí encontramos dos ejemplos de personas que les pesó, sintieron tristeza, pero no fue un cambio verdadero, no fue algo genuino. Entonces, el arrepentimiento sí tiene que ver con las emociones, pero no necesariamente siempre van a tener que ver con que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento. Podemos sentir tristeza, angustia y agonía aún por las consecuencias del pecado. O porque, ¿qué van a pensar los demás ahora que me descubrieron en este pecado? Mi buen nombre quedó, mi testimonio, lo que piensen los demás será terrible. Y puedo tener mucha tristeza por eso. Y sin embargo continuar en esa vida de pecado luego. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación. La tristeza que viene según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. No hay que lamentarse de esa tristeza, hay que soportarla, porque es la tristeza que Dios está impartiendo en nosotros. Hago un paréntesis aquí, cuando estamos predicando el Evangelio a alguien, o cuando estamos con un ser amado nuestro, y lo estamos exhortando, y le estamos evangelizando, y llamando al arrepentimiento, y mostrándole la gravedad de su pecado, no tengamos pesar porque esté sufriendo ahora, y llorando y angustiado por ese pecado. No, es bueno eso. No queramos enseguida sanarlo y darle, no, bueno, pero pará, Jesús te salvó y Jesús murió. No, porque si no, no va a entender. Si ese arrepentimiento, esa tristeza, esa agonía no llega a lo profundo del corazón, no va a entender por qué la gloriosa cruz del Señor Jesús. Entonces es necesario que con la palabra, con mucho amor y empatía, sigamos trabajando en ese corazón, con la ley moral de Dios y con la palabra de Dios, para que ese corazón sea expuesto y se vea totalmente pobre. Y ahí veamos un verdadero pobre en espíritu y alguien que llora por su pecado, porque será bienaventurado. Cierro el paréntesis. Estamos hablando del aspecto emocional. Es difícil ver un verdadero arrepentimiento genuino que no tenga tristeza, dolor, agonía, angustia, que no te deje dormir, que te despierte en la noche, que te lleve a tomar decisiones importantísimas en cuanto al abandono del pecado y a seguir a Cristo. Es difícil. Si realmente experimentas el arrepentimiento que es según Dios, que viene de Dios, vas a sentir todo eso. Tiene que ver con la transformación de las emociones y de los sentimientos. ¿Y en qué sentido también?
en que ahora, antes tenías como un aprecio hacia el pecado, pero ahora tus emociones cambian y empezás a tener como un rechazo hacia el pecado. Cambia el intelecto, cambia las emociones, cambia la voluntad. El arrepentimiento incluye un cambio de dirección, lo veníamos diciendo recién, una transformación de la voluntad. Ahora mi mente cambió, entonces ahora mis hechos cambian, porque ahora soy una persona diferente, lo que decía antes, esa ilustración. No es solamente un cambio de mente, sino que es un cambio de actitud, es un cambio de carácter, es un cambio de obras, es un cambio de obrar, de conducta, de hábitos, es un cambio profundo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Una observación donde no hay evidencia observable a los ojos de los demás de cambios en la vida de una persona, muy probablemente esa persona aún no se ha convertido a Cristo, aún no ha nacido de nuevo, aún no ha sido regenerada, aún no ha experimentado el verdadero arrepentimiento genuino. Porque si sí lo ha hecho, veremos tarde o temprano cambios profundos en su mente, en sus emociones y en sus actos. El verdadero arrepentimiento cambia el carácter del hombre. Dijo Martin Lloyd-Jones. Vamos a leer la definición. La cita. Arrepentimiento significa que uno se da cuenta de que es culpable. Va a resumir todo lo que veníamos hablando. Que uno es un vil pecador en la presencia de Dios. Uno se da cuenta, el intelecto, que merece la ira y el castigo de Dios, que se dirige hacia el infierno. Significa empezar a darse cuenta de que eso que se llama pecado está en uno, que uno anhela verse libre, empieza a cambiar las emociones, anhela, desea verse libre de él y le da la espalda en todas sus formas. Uno renuncia al mundo, cualquiera que sea su costo. El mundo en su mentalidad y perspectiva, tanto como en la práctica, en la mente y en la práctica, en las emociones, y se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Sus más allegados e íntimos y el mundo entero pueden considerarle a uno necio. ¿Qué necio? O decir que tiene una manía religiosa, está loco. Puede ser que uno tenga que sufrir pérdidas financieras, pero no importa. Eso es arrepentimiento. Tremenda definición. El arrepentimiento va a transformar y trastornar toda nuestra vida. Cuando ese arrepentimiento llega a nuestro corazón, nos conduce a depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo y a confiar solamente en Él para la salvación y a seguirle como nuestro Señor en este cambio de conducta y a hacer obras dignas de arrepentimiento. Ahora, también el arrepentimiento no es, para terminar esta parte, esta definición del arrepentimiento, no es un acto de una sola vez. Me arrepentí en aquella ocasión, ya está. No, el arrepentimiento da inicio a un constante, a un corazón constante en arrepentimiento, a una confesión continua de sus pecados. Como 1 Juan capítulo 1, versículo 9 nos llama y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos hacer este ejercicio constantemente, confesar nuestros pecados ¿a quién? A Dios. Y abogado tenemos en el cielo, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Jesucristo es fiel y justo, ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué? Con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que el verdadero arrepentimiento comienza un día, pero nos sigue toda la vida. Sigue produciendo en nosotros esta confesión de pecado, porque vamos a seguir contaminados por el pecado hasta que el Señor nos rescate y nos restaure. Pablo decía, miserable de mí,
ay de mí que estoy en este cuerpo mortal y lo que no quiero hacer eso hago y lo que realmente quiero hacer no lo estoy haciendo, no lo hago. ¿Cuándo será que Dios me libre de este cuerpo? Muy bien, amados. Segundo encabezado, el fruto del arrepentimiento. ¿Cómo se ve? Bueno, la audiencia de Jesús que escuchaba las palabras arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, entendían y estaban totalmente familiarizados con esto. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos, y ellos tenían las Escrituras, constantemente a los profetas de Dios llamando al arrepentimiento al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había equivocado innumerables veces. Su pecado se veía por toda su conducta. Y entonces Dios enviaba constantemente profetas para llamarlos al arrepentimiento. Entonces esta audiencia estaba familiarizada con eso. Es más, antes de Jesús, ¿quién estaba predicando el arrepentimiento? Juan el Bautista. Así que ellos entendieron perfectamente cuando Jesús se acercó y llamaba al arrepentimiento. Hoy puede ser que una persona cuando la llames al arrepentimiento no esté entendiendo, pero el público original sí lo entendía. En Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, describía 9 actividades relacionadas con el arrepentimiento. Miren, Isaías 1, 16, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. 9 acciones que se ven. Fíjense que comienza en el interior. Lávense, límpiense. Tiene que ver con arrepentimiento, con confesión, con entrega, con buscar a Dios. ¿Y cómo se ve después? En todas las actitudes. Desechen el mal, hagan el bien, confronten al opresor, defiendan al huérfano, hagan buenas obras dignas de arrepentimiento, amparen a la viuda. Fíjense esa progresión que vemos, ¿no? Comienza en el interior y se va viendo en el continuo de la vida de cada uno. Ezequiel capítulo 33, versículos 18 y 19 dice: si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Y si el impío se aparta de su impiedad y practica el derecho y la justicia, por ello vivirá. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, dice ante la invitación del Antiguo Testamento a la salvación y el arrepentimiento, este es clave, este pasaje. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Gloria a Dios. ¡Qué invitación! Y Jonás capítulo 3, versículo 10. Dios vio lo que hicieron los ninivitas. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Dios vio el arrepentimiento, el cilicio. Dios vio el dejar esa vida pecaminosa y Dios los perdonó y los salvó. Porque el arrepentimiento se ve. No solo que Dios ve el corazón, sino que se evidencia en las actitudes y en los cambios radicales que van sucediendo en la vida. Cuanto más en Nínive, que hasta el mismo Jonás se ofendió por eso, porque se arrepintieron, porque vio un cambio drástico. Ese fue el fruto. Estamos viendo los frutos del arrepentimiento. Esos son los frutos, quedó marcado aquí, evidenciado. Juan el Bautista exigía también ver buenas obras de justicia
lo primero que hizo comenzando su ministerio. En Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8 lo registra de esta manera. Él se enfrenta a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley y le dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Dejen esa religiosidad, dejen toda esa moralidad y cambien, sean transformados, aplíquenlo en el corazón, empiecen por ustedes, produzcan cambios, dejen de oprimir a los demás. Tremendo llamado de Juan el Bautista. Entonces, amados, si el arrepentimiento es auténtico, el fruto que va a producir va a ser visible y va a ser un cambio de actitud, un cambio del obrar, un cambio de la vida en todos los aspectos. A veces será más progresivo, despacio, paulatino, pero veremos grandes cambios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que se ve cuando alguien tiene verdadero arrepentimiento y ha acudido al Señor Jesucristo para salvación. El apóstol Pablo consideraba también que el cambio radical es una prueba de arrepentimiento. Dice en Hechos 26, 19, no fui desobediente a la visión celestial. A los gentiles les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que se arrepientan y se conviertan a Dios y hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo nosotros, amados, vamos a cambiar esta forma de evangelizar y de evangelismo? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros, la iglesia de hoy moderna, quitar el arrepentimiento de la ecuación cuando es totalmente vital para que la persona entienda su situación y pueda ver al Salvador como el más grande tesoro y glorioso que pueda encontrar? ¿Quién somos nosotros para hacer lo que Jesús justamente no hizo? Quitar el arrepentimiento de en medio. Los profetas llamaron al arrepentimiento, Dios llamó al arrepentimiento constantemente desde Génesis, Jesús llamó al arrepentimiento, Juan el Bautista llamó al arrepentimiento, el apóstol Pablo llamó al arrepentimiento, Pedro llamó al arrepentimiento, nuestros hermanos que nos precedieron llamaron al arrepentimiento y hoy por ahí hay una teología liberal o un evangelismo, tal vez en una teología un poquito más ordenada y correcta, pero un evangelismo light que deja de lado el arrepentimiento. Martín Lutero clavó las 95 tesis, ¿se acuerdan? Allí en esa discusión enfrentando al papado, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y en la primera tesis dice lo siguiente: nuestro Señor y amo Jesucristo, al decir arrepentíos, quiso decir que la vida entera de los fieles debía ser un acto de arrepentimiento. Miren qué claro. Segunda tesis: este arrepentimiento, este dicho, no puede ser entendido como el sacramento de la penitencia, esto de la confesión y la absolución, la cual es administrada por el sacerdocio. No se refiere a eso, era el segundo punto de su tesis. Tercera, Jesús no se refiere al arrepentimiento interior únicamente, sino que el arrepentimiento interior está ausente si no produce tipos diferentes de hacer morir la carne. Miren qué claro que era. En resumen, Martín Lutero dijo: el arrepentimiento es un estilo de vida. El arrepentimiento no tiene nada que ver con sacramentos de la iglesia, no es solo interno, sino que produce hacer morir la carne. En 1674 se escribió el Catecismo de Westminster, esta obra teológica, y tiene una de esas preguntas. Es una obra que genera, para enseñar y transmitir la teología, es mediante preguntas y respuestas. Y una de esas preguntas es: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Déjenme leerles la definición. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, mediante la cual un pecador, a partir de un verdadero sentimiento de su pecado y un entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo, con tristeza y odio de su pecado,
se vuelve de eso a Dios con un propósito nuevo y completo y un esfuerzo que busca la obediencia. El arrepentimiento para vida consiste en dos cosas. Una, en volverse del pecado y dejarlo. Y dos, en volverse a Dios. El volverse del pecado también consiste en dos cosas. Una, en dejar o volverse de todos los pecados abiertos con respecto a conducta y conversación. Y dos, en volverse de todos los demás pecados con respecto a nuestros corazones y deseos. Volverse del pecado de lo que usted hace y de lo que usted piensa. Y termina diciendo, aquellos que se han arrepentido verdaderamente del pecado, nunca regresan a la práctica del mismo, de tal manera que viven en una vida de pecado como lo hicieran antes. No, nunca regresan a eso. Estamos terminando, amados. Nuestro encabezado número 3 y más corto, finalmente vemos el evangelismo y el arrepentimiento. Y para eso citamos a Pedro, ¿se acuerdan? En su primer sermón, lleno del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Luego que el mismo Espíritu de Dios llenara todo ese lugar y los llenara a ellos y los haría hablar con potente voz y que cualquier idioma los entendería, el mismo Pedro, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pedro llamando al arrepentimiento y miles se convirtieron al Señor. Los pecadores no pueden acudir a Cristo sin el llamado al arrepentimiento, sin entender la gravedad de su pecaminosidad y que produzca esa transformación en la mente y el corazón para que abandonen su pecado y sigan al Salvador y se abracen a Cristo. En Mateo capítulo 21, versículo 28, Jesús cuenta una parábola para reprender una vez más a los fariseos. Y él dice, un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro le dijo lo mismo. Y él respondió, sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Eso le preguntó Jesús a los fariseos. Y los fariseos respondieron muy bien, el primero, porque primero dijo que no iba a ir, pero finalmente terminó yendo. Fue obediente. Ahora aquí encontramos 2 tipos de personas y Jesús no agregó una tercera persona. Es una persona que dijo que sí iba a ir y después que fue, porque la realidad es que no lo hay. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la realidad es que o estás en una persona, en un tipo de persona o en la otra, como los fariseos o como los gentiles y publicanos que se arrepintieron. Es decir, podés ser aquel que le diga a Dios, sí, Dios, yo te quiero seguir, y después vivís una vida de pecado, centrada en vos mismo y lejos de la verdad. O tal vez sea que durante muchos años de tu vida le dijiste que no a Dios, pero luego llegó un día ese llamado y te arrepentiste de tus pecados y ahora vives para Dios. ¿Cuál vas a hacer? Los fariseos, lamentablemente la mayoría, se quedó en esta postura. Ellos tenían una religión perfecta a los ojos humanos. Su religiosidad era tan grande que ellos pensaban que Dios se agradaba de ellos. Y Dios los estaba rechazando y les estaba diciendo, arrepiéntanse. Y le mandaba profetas como Juan el Bautista para decirles generación de víboras. O al mismo Jesús diciéndole sepulcros blanqueados. Y amados, amigos, a todos, tal vez sea tu situación, tal vez tengas una religión que alcanzaste de tanto escuchar, de tanta decisión, de tanto involucrarte tal vez, o no, o vos hoy estás escuchando, pero eso está quedando ahí y no está llegando a lo profundo del corazón porque no hay transformación en tu vida. El llamado hoy es a que te arrepientas, dejes tu mal camino y sigas al Salvador, al Señor. Y que puedas ser como que tal vez le hayas dicho que no al Señor mucho tiempo, pero hoy puedas arrepentirte de tus pecados y seguir al Señor. Porque el verdadero arrepentimiento
trae tristeza, pero traerá salvación y gozo cuando te encuentres con el Señor Jesús por fe, para ver al Mesías, el que ocupó tu lugar en la cruz, y puedas esconderte y ser lavado por la sangre de Jesús, que hoy recordamos en Semana Santa. Que Dios bendiga su palabra, amados. Así que hemos visto la definición del arrepentimiento, hemos visto que tiene que ver con el intelecto, con las emociones y con la voluntad. Hemos visto que el verdadero arrepentimiento produce frutos y ese fruto es un cambio de la vida que se evidencia, que es visible. Y finalmente vimos que el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento debe estar incluido en nuestro evangelismo y en nuestra vida. En lo interior, en la confesión constante, pero también en el llamado que hacemos hacia los demás. Padre amado, gracias Señor, te damos por tu palabra poderosa, viva y eficaz. Y Señor, que tú produzcas en nosotros arrepentimiento, en algunos para salvación, en otros para transformación de la vida, porque tal vez a veces seguimos en los pecados. Que tú, Señor, nos ayudes a confesar diariamente nuestro pecado y a ponernos de acuerdo contigo en la gravedad de ellos. Y para de esa manera poder encontrar en Jesús el sublime Salvador, aquel que nos rescató. Señor, bendice a cada uno que recibamos tu palabra con gozo, tal vez con tristeza y pesar, pero que esa tristeza y ese pesar nos lleven a Cristo. En el nombre de Jesús, amén.